Ahora sí, damos inicio a este webinar mientras se siguen conectando todos los inscriptos. Y gracias por el interés en este webinar que organiza Parque Empresarial Austral y Metrofuturo. Para quienes no conocen, el Parque Empresarial es un lugar destinado y creado para favorecer el desarrollo de pymes, multinacionales y startups. Estamos ubicados dentro del campus de la Universidad de Austral, en el kilómetro 50 de la Panamericana, Ramal Pilar, y hoy por hoy tenemos 90 compañías radicadas de todos los sectores. Los invito a los que no los conocen a acercarse al parque. Es un ecosistema de negocios increíble y único en Argentina. Este webinar lo organizamos junto con Metrofuturo. Metrofuturo es una plataforma de tokenización para invertir en inmuebles. Nació en España, opera en España y en Argentina, y dos de sus cuatro fundadores son socios del estudio Becar Varela. Así que bueno, les presento, es un honor contar en este webinar con Mariela Esquenone, Pedro Nicholson y Juan Porrazo, directivos de Metrofuturo. Ahora sí, los dejo con ellos. Muchas gracias. Bueno, buen día a todos, gracias por estar esta mañana. Soy Pedro Nicholson, como me presentaron, soy socio de Becar Varela, uno de los estudios más grandes de Argentina, desde hace 23 años socio, desde hace 33 años en el estudio. Bueno, y arrancamos a desarrollar, junto con Mariela Esquenone, Juan Porrazo, Pedro Silvestri, Job Carrera Díaz, Metrofuturo. ¿Qué es Metrofuturo? Hace 4 años arrancamos con esto. Metrofuturo arrancó como una plataforma, primero la idea era de crowdfunding y después le dimos una vuelta de tuerca, que ahora la va a explicar mejor Juan que yo, en transformándola en una plataforma de tokenización. ¿Cuáles son las ventajas de la tokenización y demás? Se las va a explicar perfectamente Juan. Pero yo quiero ir al negocio. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Arrancamos, como dije, hace 4 años, primero en España. ¿Por qué España? Porque España, primero, era uno de los poquitos países que tenía ya regulado el tema tokenización. Era uno de los poquitos países que lo tenía así. Y aparte era una economía y un mercado inmobiliario que daba seguridad y daba crecimiento y perspectiva para lo que nosotros queríamos hacer, mucho más que nuestro país, que lo mirábamos con mucho cariño, que le seguimos teniendo mucho cariño, pero no veíamos en ese momento espacio para venir y ahora voy a explicar por qué. Arrancamos en España, en especial en mercados con posibilidad de crecimiento, como Sevilla, Málaga, Valencia, comprando departamentos cerca de las universidades, cerca de la estación de tren, cerca de los hospitales, que pudieran tener mucha demanda de alquiler. Esos departamentos los comprábamos baqueteados, por decir así, los reciclábamos, les aumentábamos, los poníamos en valor, ¿sí? Y después los alquilábamos. Y todo ese flujo de fondos que necesitábamos lo tokenizábamos, y los tokenistas entonces tienen su flujo de fondos mensual de los alquileres, y cuando se vendan esos inmuebles que ya se valorizaron más de lo que nosotros habíamos esperado al principio, van a tener no solo el ingreso por los alquileres, sino también el ingreso por la valorización de los inmuebles. Nosotros teníamos pensado venir a Argentina en el 2025. Ahora las cosas se fue acelerando, como en todo esto tecnológico, la realidad generalmente te lleva puesto. ¿Por qué? Porque es algo que está en constante movimiento, en constante evolución, en constante crecimiento. Y aparte se están dando condiciones en nuestro país que hace unos años no esperábamos. Siempre lo teníamos como una esperanza, pero ahora se está dando. Y no solo Parque Austral, sino varios otros desarrolladores nos empezaron a convocar para empezar a tokenizar sus proyectos. Esto abre, y esto seguramente lo va a explicar Mariela mejor que yo, eh, un margen de financiamiento para desarrolladores que antes no existía. ¿Por qué? Porque permite
que la gente de a pie, la doña Rosa que hablaban, pueda invertir en el mercado inmobiliario sin necesidad de poner $100.000 o $150.000. No hay mucha gente que tiene eso para invertir y comprar un departamento, una casa, lo que fuera. Con lo cual, con pequeñas porciones de inversión, desde $100 en adelante, en Europa lo hacemos en euros, acá en dólares, uno puede participar en inversiones en proyectos que nosotros analizamos como viables. Es decir, Metro Futuro, cuando invita a gente del mercado a participar en distintos proyectos, es porque Metro Futuro ya validó ese proyecto. En este caso, justamente lo que estamos hablando es del Parque Austral, que es, digamos, es de los mejores lugares para invertir. ¿Por qué? Porque es una especie de vaquita lechera que da y da y da y da y da, realmente con bastante poco riesgo, porque los locatarios son todas empresas AAA y la vacancia es muy chiquita. Con lo cual, este proyecto en el que está participando Metro Futuro realmente es muy prometedor y estamos todos muy entusiasmados. Le voy a dar la palabra ahora a nuestro CTO, Juan Porrazo, que le va a explicar en qué consiste la tokenización, ¿sí? Y cuáles son las características técnicas que tienen que tener, porque es realmente muy importante. Gracias. Bueno, gracias Pedro, buen día a todos. Yo voy a tratar de explicar brevemente qué es blockchain, qué es la tokenización y cómo se aplica en distintas industrias. A mí me gusta siempre arrancar con la siguiente analogía. Blockchain es, si lo tenemos que comparar, como el Internet, ¿sí? Es una analogía, obviamente, tiene algunas cuestiones distintas, pero podríamos decir que es una red mundial, global, que lo que permite es transferir información de un lado al otro o de una persona a otra. A diferencia de Internet, y por eso blockchain revolucionó mucho la industria financiera, surge en el 2008, junto con la crisis que hubo financiera en todo el mundo, en donde quebraron varios bancos y demás. Blockchain revoluciona el uso de la estructura de datos o cómo compartir información porque es una red descentralizada, o sea, tiene la misma efectividad del Internet que te permite transferir información casi de manera instantánea y a cualquier parte del mundo, pero de forma descentralizada. ¿Qué quiere decir esto? Uno cuando utiliza Internet es un sistema, su protocolo es centralizado. Si yo, por ejemplo, utilizo Mercado Pago, los fondos de mi cuenta en Mercado Pago siempre están controlados por esa entidad, en ese caso, Mercado Libre. Se ve claramente con un ejemplo, por ejemplo, si yo comparto una foto por WhatsApp. Cuando yo comparto una foto por WhatsApp, mi foto original va al servidor de WhatsApp, genera una copia y se la manda a la persona a la que se lo estoy queriendo mandar. Eso es un sistema centralizado. En cambio, en blockchain, el sistema es descentralizado. ¿Qué quiere decir? Que si yo mando una foto y le mando una foto a Pedro, directamente esa foto la dejo de tener y Pedro la recibe. Cuando eso sucede, además de que sucede por medio de un sistema encriptado y con muchas barreras de seguridad, lo que estoy haciendo es poder transmitir un archivo único. Por lo tanto, si puedo transmitir un archivo único, tiene valor. ¿Sí? Y esto es lo que se aplica a la tokenización o lo mismo que se aplicó al mercado financiero con todo el mundo de las criptomonedas y demás. Todo esto se hace a través de smart contracts, que básicamente son contratos inteligentes, programados, que permiten ejecutar acciones de manera automática eh, por medio de la blockchain. Entonces, básicamente, por eso blockchain se llama Web3, es un paso más de la Web2 o el Internet que conocemos que nos permite de manera encriptada y hoy siendo la red más segura, casi que es imposible alterarla, poder transmitir peer-to-peer, o sea, de persona a persona, un archivo de manera única, por lo tanto un activo. Y esto es lo que terminó derivando en la tokenización. La tokenización es la representación digital de un activo físico o un activo real en la economía montado sobre la blockchain. Para explicarlo muy sencillamente,
El ejemplo más visual es el de los departamentos o el real estate, que es lo que nosotros hacemos. Es decir, si yo tengo 100 metros cuadrados de un departamento, yo puedo hacer 100 tokens o fichas montados sobre esta estructura tecnológica y eso le permite al usuario que lo pueda tener en su billetera, poder transmitirlo a quien quiera cuando quiera y no depende de un ente central o de una estructura que controle esos tokens en términos tecnológicos. Por supuesto, después fue avanzando y teniendo cada vez mayor control regulatorio, que es lo que permite que empresas como Metro Futuro existan. La tokenización se está aplicando en un montón de industrias. En el real estate estamos en el momento inicial, como pasó con el mundo de las criptomonedas hace 10 años, y su aplicación es fuertísima porque da un montón de soluciones. La solución que es más visible es el tema de la liquidez. O sea, si yo compro, por ejemplo, tokens del Parque Austral y tengo 10 tokens, después puedo, como los tengo en mi wallet, en mi billetera, transferirlos a la persona que quiera. Esto genera una capa de mercado secundario, ¿sí? Además de que le da independencia al inversor. Por otro lado, estamos hablando de toda una operatoria digital, un proceso simple como operar en cualquier home banking. Encima de Metro Futuro tenemos plataforma propia y equipo de tecnología junto a la gente de Daft Factory y esto nos permite tener hoy una plataforma muy superadora en la cual no tenés que tener conocimiento de blockchain para poder operar y realmente el proceso es muy simple. Hablamos de una red global, podés comprar de Argentina a España, enviarle tus tokens a un amigo en Europa o Estados Unidos, no tenés limitación de fronteras. Es todo trazable, es todo transparente, eso también es una de las características, y por supuesto, como toda tecnología, disminuye costos, ¿sí? Además, permite obviamente diversificar en productos como Parque Austral, como decía Pedro, te da acceso a algo que antes era impensado, y bueno, poder tener participación en el Parque Austral, el día de mañana en algún otro proyecto también del grupo Austral o Taurus y demás, así como también en departamentos en España y a medida que haya cada vez más oferta, poder tener diversificada tu cartera. Para dimensionar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de aplicación en industrias, la tokenización según muchos informes de fondos como BlackRock, van a ocupar casi el 70% de los activos de la economía real van a estar tokenizados. Algunos proyectan para el 2030, o sea, el crecimiento que está teniendo es enorme. Para que se imaginen un poco, a veces desde Argentina, y es como decía Pedro, hoy estamos en una situación mucho más positiva, pero cuesta ver cosas que está pasando en el mundo. Por ejemplo, en Europa, el banco, el BBVA, ya está tokenizando sus propios fondos, sus propios depósitos. Los bancos están muy metidos en toda esta tecnología porque a ellos les abarata muchos costos de estructura y de seguridad. Entonces están empezando los bancos a tokenizar sus propios instrumentos, es decir, toman la tecnología, generan token de sus depósitos y sus reservas y lo ofrecen por medio de sus propias plataformas. Hay una empresa argentina que se llama AgroToken, la cual viene creciendo muy bien y ellos tokenizan productos agropecuarios. Trust es una empresa brasilera que ya está tokenizando participaciones societarias. Slide Tokens tokenizan pases de tenistas y golfistas. Win Investment están tokenizando jugadores de fútbol, sus pases y los derechos que tienen los clubes. O sea, se está aplicando, así como Metro Futuro en el real estate, en un montón de industrias, las cuales antes eran muy difíciles de acceder. Esta tecnología permite que se pueda invertir, como en el caso de Metro Futuro, desde $100 y toda una operatoria digital y encima le da mucha más seguridad e independencia al inversor. Así que estamos en estos primeros años en los cuales trabajando muy fuertemente para que la demanda lo adopte. Nos sucede mucho esto que cuando las personas ya empiezan a operar con la plataforma y con blockchain, invierten en real estate por medio de Metro Futuro, se dan cuenta de todos los beneficios que tienen y la verdad que vuelven a operar y vuelven a estar a comprar y a invertir en proyectos porque es realmente muy superador a todos los sistemas que hoy conocemos
Y sobre todo en el real estate. Con esto voy a aprovechar también para darle paso a Mariela, que ya va a explicar un poco cómo es la aplicación en el real estate y hablar un poco del Parque Austral, pero realmente la tecnología, como toda tecnología, ha pasado con los e-commerce y demás, viene a traer muchos beneficios, tanto de cara al desarrollador, en este caso, que es el que provee los metros, como al inversor, que termina siendo el tokenista, como lo llamamos. Mariela. Sí, ¿me dejas compartir? ¿Tenés que dejar de compartir? Bueno, ¿Me avisan? ¿Ahí se ven? sí. Perfecto. Bien. Bueno, eh, bienvenidos a todos. Me presento, buenos días. Mi nombre es Mariela Esquenane. Acá también socia fundadora de Metro Futuro. Digo algunas cosas que no se dijeron también respecto de por qué nosotros estamos hablando acá. Todos somos especialistas en mercado inmobiliario y cuando digo mercado inmobiliario hablo del conjunto de actividades que implica el mercado inmobiliario, no solamente el desarrollo de proyectos de vivienda, sino también industrias, centros comerciales, es decir, todos acá dentro del Metro Futuro tenemos como core básicamente trabajar en el mercado inmobiliario hace muchos años, cada uno desde nuestra área legal, financiera, económica, fiscal. Puntualmente a mí me tocó siempre, digamos, algo que me llama mucho es tratar de sacar la esencia del negocio. Como docente también, siendo formadora de arquitectos que sé que tienen mucho menos formación en números, siempre el objetivo que tengo cuando empezamos a hablar es un poco llevarlos sacarlos de la lógica de la imagen, ¿no? Y llevarlos a la lógica del negocio. Y por ahí ese trabajo que llevo haciendo hace tantos años hace que entienda o me resulte muy atractivo eso que sucede adentro del mercado inmobiliario y que va más allá del producto, ¿no? Todos lo asociamos con una actividad esencialmente productiva, ¿no? Porque se construye. Y en el caso nuestro, en el caso del mercado inmobiliario, en el caso de Metro Futuro como modelo de negocio que tokeniza proyectos inmobiliarios, y en el caso de Parque Austral, que fue y es nuestro primer proyecto seleccionado en Argentina para tokenizar y que realmente nos representa un desafío, entendemos que tiene que tener una serie de variables, ¿no? Y oportunidades que realmente resulten atractivas para el inversor, y a nosotros nos implica el análisis de cada una de esas variables, para el cual obviamente tenemos que poner todo lo que sabemos, ¿no? En esa selección, porque entendemos que es un mercado nuevo. Todo esto que hablamos de blockchain y de tokenización, a mí todavía, que digo, siempre digo, tratemos de bajar lo que más podamos, porque acá hay algo que sucede en el fondo, de lo cual creo que nuestro trabajo más interesante es hacer que realmente no sea una preocupación para quienes utilizan nuestra tecnología, que no sea una preocupación tener que saber, pero sí saber qué es lo que hay ahí en el fondo que lo protege, que lo hace distinto y que lo hace seguro y que lo hace viable también, ¿no es cierto? Entonces, un poco pensando en la presentación de hoy, decía, bueno, cómo nos centramos? Porque a mí me interesa hablar del negocio. eh, Como en alguna parte de la presentación van a ver, yo entiendo que la tokenización y la utilización de blockchain es un medio, pero no es el fin, ¿no? Siempre el fin va a estar en el negocio real que hay en el fondo, y lo que hace la tokenización es que sea un medio para que efectivamente ingresen en este mercado un público que hasta ahora estaba excluido, y que entendemos que para ellos les representa una oportunidad y para las actividades que son tokenizadas también. Entonces, lo que nosotros ofrecemos son activos de una manera distinta o con una capa tecnológica, por lo cual a mí, digamos, desde mi formación me interesa partir de definiciones como qué es un activo, ¿no? Es decir, dónde está la lógica y qué es lo que uno está adquiriendo cuando está participando de este tipo de negocio. En principio, la definición básica, ¿no? Es decir, todo bien, esto puede ser un bien tangible o intangible, susceptible de generar valor y de generar un flujo de fondos futuros, es decir, hay una expectativa sobre ese activo. Es decir, en principio hoy es un bien, pero además se supone que tiene esta capacidad de generar un flujo futuro de fondos. En ese sentido, un poco yendo más profundo, que es un activo digital. Y digo porque acá la idea de activo digital también está un poco como minada de subjetividades, ¿no? Como, bueno, no tengo nada, si no lo tengo efectivamente tangible en mi mano, no tengo nada. Y acá
lo interesante por ahí de la definición del activo es que cualquier cosa que se cree y almacena digitalmente es identificable y descubrible y tiene o proporciona valor. Esta definición, que es un poco abstracta en sí, es lo que ahora vamos a ir un poco más a la definición dentro del negocio. Cualquier cosa que tenga valor para mí y que esté digitalizada, puede ser una foto, ¿no? Y que tenga valor, entraría dentro del concepto de activo digital. La particularidad que tienen los activos digitales del mundo real, lo que nosotros llamamos los real world assets, es que justamente son activos físicos o derechos sobre activos del mundo real que son representados digitalmente en una blockchain. Ahora, ¿tengo que entender necesariamente qué es blockchain o saber operarla? No, la verdad es que esto es por ahí un punto distinto, ¿no? Yo sí tengo que saber qué es la blockchain, que es un poco esto que contaba Juan, la seguridad que proporciona, las particularidades, esta idea de cadena de bloques, yo digo el registro de Dios, ¿no? Es decir, como donde está registrado todo y es inmutable, y entonces un poco cualquiera que participe o que se meta un poquito puede verificar que sus operaciones son reales y que lo que se está transfiriendo de uno a otro deja de estar en uno y pasa a estar en otro, como funciona en el mundo real, ¿no? Es decir, cualquier cosa que yo tenga y se la de otro, la dejo de tener. Bueno, esto que sucede en la realidad y que por ahí nosotros lo dejamos documentado en un libro físico, la blockchain funciona como libro para específicamente dejar asentado que alguien lo entregó a otro y ese que lo entregó deja de tenerlo y ese que lo recibió es el titular, ¿no? Entonces, todo esto que se produce como en un trasfondo, digamos, visible solo para los que por ahí entienden, es para mí el punto clave que hace que estos activos digitales, estos tokens, que pueden incluir cualquier tipo de actividad, nosotros nos centramos en tokenizar el mercado inmobiliario por la potencialidad que tiene y porque claramente es nuestro core desde hace más de 20 años, bueno, en el caso de Pedro bastante más, pero básicamente el objetivo de esto es que llevar este negocio, ponerle esta capita de tecnología y hacerlo accesible en fracciones a todo el mundo, ¿no? Entonces, básicamente, respecto de la tokenización, para centrarlo un poco más en esto, es el proceso que permite transformar cualquier tipo de activo o dato en una entidad digital llamada token, que es esta ficha, ¿no? Que es la mínima expresión en la cual se fracciona ese activo digitalmente, lo cual no significa, por supuesto, que se fraccione en la realidad, sino que ahora vamos a ver qué es lo que se fracciona, ¿no? Que puede ser almacenada, transferida y gestionada en forma segura y eficiente a través de la utilización de esta tecnología, ¿no? Entonces, el token es la mínima unidad de valor emitida por una entidad privada, es decir, hay alguien que funciona como emisor de estos tokens que tiene que tener el respaldo de ese activo, ¿no? O ese bien susceptible de generar un flujo de fondos futuros en su titularidad para emitir estos títulos con una mínima expresión llamada tokens, en la cual pueden participar cualquiera de los que estén y cumplan, obviamente, con ciertos requisitos para participar de ese tipo de inversión. Y como les decía, la tokenización en sí es un medio, ¿no? Es un canal que nosotros utilizamos para incrementar el acceso al mercado, como decía Juan, de cualquier actividad, de cualquier industria, y que esto está siendo expansivo a nivel mundial, ¿no? Es decir, acá podemos tener propiedades, minerales, está funcionando en todas las actividades, ¿no? Es decir, pero en principio alguien tiene que tener ese activo, ese activo real, con esa capacidad real de generar un flujo de fondos futuros, por supuesto siempre sujeto a una expectativa. Y lo que hacemos nosotros, en este caso, nuestro objetivo, por ejemplo, dentro de Metro Futuro, es proporcionar esa plataforma que, una vez analizado el negocio, haga que la interfase con el usuario sea realmente fácil, accesible, comprensible, verificable, es decir, todo lo que tiene que suceder para que yo me sienta seguro realmente de que estoy haciendo una inversión real y no que estoy, ¿no? Tirando una ficha en el casino. Y esto lo que hace es que los tokenistas o los tomadores de estos tokens, quienes participan en este tipo de negocio, también pasen a ser titulares de esas fracciones, ¿no? Que representan esa capacidad de generar ese flujo futuro de fondos y que se autoejecuten, ¿no? Es decir, la generación de rendimientos y la liquidación del capital se autoejecute a medida que se va generando la actividad. Por supuesto, en el fondo hay un negocio real
y como tal, el negocio real sigue sus propias características, sigue su propia naturaleza, es decir, la tokenización en sí no es una garantía de nada, simplemente, como decíamos, es un medio para llevar el negocio a una instancia de mayor alcance, ¿no? Y a través de algo que es común para todos nosotros, que es la utilización de la tecnología. Con los avances, yo siempre digo que el cambio es algo que es permanente, pero que el cambio es la velocidad con la que se dan los cambios, es decir, la rapidez con la que esto, como decía Pedro, nosotros teníamos pensado venir a Argentina con Metrofuturo para el 2025, para mediados, finales del 2025, y de repente, al margen de las circunstancias propias de la Argentina, también entendimos que había una oportunidad que nosotros mismos representábamos, una oportunidad porque nuestra expertise en el mercado inmobiliario en Argentina es muy fuerte, y de repente también empezamos a ver que la tecnología abría muchas más puertas y en nuestro caso, en lo que es el desarrollo de nuestra propia plataforma, encontramos también una manera de hacerlo accesible, dinámico, y que realmente parezca que estoy operando en la web tradicional, ¿no? Pero con este trasfondo en el cual todo esto sucede sin que yo prácticamente me entere, y es la utilización de la blockchain. ¿Qué representa la oportunidad de la tokenización en el mercado inmobiliario en general? En principio, el sector inmobiliario representa el mayor mercado de activos y además las tendencias a nivel mundial es que para el 2030 todo lo que tenga que ver con la tokenización de activos o de actividades o de industrias en general llegue a los 16 billones, si no la supera, ¿no? Es decir, esto está avanzando también a una velocidad muy alta, entonces realmente acá hay una oportunidad. Yo cada vez que me escuchen hablar me van a escuchar diciendo lo mismo. Si me están escuchando por primera vez, se van a acordar de esta charla porque realmente la tokenización está representando la forma en la que tradicionalmente operamos, ¿no? Es decir, como cuando pensábamos, no sé, hace 15 años en Mercado Libre, que quién va a ir a comprarle algo en una plataforma a alguien que no conoce, liquidar una comisión u ofrecer sus productos sin que nadie los vea, los toque, no sé qué. Y hoy el Mercado Libre es la forma tradicional en la que compramos, en la que transaccionamos, en la que vendemos, y también la plataforma que utilizamos para cobrar. Bueno, esto está sucediendo en todas las industrias y el mercado inmobiliario además representa una enorme oportunidad justamente por ser un tipo de mercado que requiere grandes fuentes de financiamiento y que también tiene grandes márgenes de ganancia en un periodo relativamente corto de tiempo en relación a lo que implica el desarrollo y la generación de un flujo de fondos en sí en la actividad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, primero, básicamente, en lo que es tokenización en el mercado inmobiliario, primero, Metrofuturo se centra exclusivamente en conocer muy bien cómo funciona el mercado, ¿no? Y este es por ahí el mayor valor que aportamos dentro de Metrofuturo. Sabemos de qué hablamos, trabajamos hace muchísimos años en esto, identificamos oportunidades rápidamente, como también identificamos cuando algo no es, ¿no? Es decir, lo identificamos bastante rápido, pero eso tiene que ver con la dinámica que todos nosotros tenemos, cada uno desde nuestra área. Y después sabemos identificar también cuáles son los negocios que operan alrededor del mercado inmobiliario, desde la construcción en sí misma, todo lo que tenga que ver con la compra, el reciclaje, el alquiler, gestionar en sí inmuebles, vender, y todo lo que está asociado con el mercado inmobiliario, que son como todo ese conjunto de negocios que se van desarrollando en distintos momentos y que a su vez van generando distintos flujos de fondos. Nosotros los trabajamos y los identificamos y vemos dónde hay una oportunidad y dónde también no la hay, ¿no? Porque por supuesto tiene mucho que ver con aquel que desarrolla, como por ejemplo en el caso de Parque Austral, ese track record, esa experiencia, esa visión respecto del modelo de negocio y demás. Y básicamente, dentro de Metrofuturo y en lo que es tokenización de inmuebles, lo que nosotros hacemos es aplicar esta capa tecnológica, que insistimos, para mí, que soy por ahí, digamos, me pones a ver tema blockchain y no entiendo, pero sí entiendo qué es lo que opera atrás, ¿no? Sí entiendo cuál es la seguridad adicional que está ofreciendo, sí entiendo esto de que no estoy viendo una cuenta corriente donde dice que yo invertí en algo, sino que efectivamente yo lo tengo disponible, efectivamente yo se lo puedo transferir a un tercero. Es decir, hay cosas que funcionan en esta tecnología que son diferenciales y que lo hacen obviamente mucho más interesante. Y el aplicar esta capa de tecnología permite como subir ese nivel respecto de la posibilidad de acceso, no solamente para los inversores, sino también para aquellos que utilizan estos recursos como fuentes de financiamiento. Como decía Pedro, nosotros arrancamos en España haciéndolo con inmuebles particulares y obviamente como ese mismo modelo no es replicable en Argentina, en España tiene sus particularidades y su propio mercado,
En Argentina no es el mismo caso y nos centramos más en lo que tiene que ver con desarrollos donde sí hay un mayor recorrido de precio, una mayor capacidad de generar rentas. Entonces, básicamente lo que hacemos es unir todas estos modelos, todos estos negocios, junto con esta aplicación de la capa de tecnología, lo paquetizamos, digo yo, ¿no? Es decir, lo convertimos en un paquetito en donde básicamente lo que identificamos es cuál es el flujo de fondos que tiene ese negocio, ¿no? Es decir, esto que decimos, identificar cómo se van generando los ingresos y cómo se van generando los costos y consecuentemente cómo se va generando la rentabilidad a lo largo de ese negocio. Y ese flujo de fondos es lo que esencialmente se tokeniza. ¿Por qué? Porque claramente alguien que compra un token de un departamento no implica que es propietario, no sé, de la manija de la puerta, del marco de la ventana o lo que sea, sino básicamente de ese proporcional relativo a la capacidad de generar un flujo de fondos de ese activo en el que está participando. A diferencia también de otros modelos donde se arman fondos comunes de inversión, donde hay varios inmuebles, acá la tokenización opera sobre un negocio en particular identificado con un referente de fondo, en donde básicamente, por supuesto, está sujeto a los riesgos también de ese negocio, pero en donde nuestro trabajo básicamente trata de identificar, digamos, esos niveles de riesgos que no sean tan elevados y esa capacidad de generar un flujo de fondos sea sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, este paquete, que básicamente es el flujo de fondos y es lo que nosotros llamamos como el alma del negocio, es la esencia del negocio y lo que le interesa a aquel que está queriendo participar desde pequeños montos en la generación de un flujo de fondos, en la generación de un rendimiento, se paquetiza este flujo de fondos y lo convertimos en pequeñas fracciones, que son lo que llamamos tokens, ¿no? De las cuales cada uno puede participar o en un monto grande o en un monto chico, pero básicamente el fraccionamiento de ese flujo de fondos, convertirlo en pequeñas fichitas, permite que ingrese en este mercado y funcione y opere como fuente de financiamiento un mayor público vinculado a la suerte de ese negocio. Por eso es que nosotros insistimos que desde Metro Futuro nuestro análisis más profundo tiene que ver con quién es ese que está desarrollando el negocio, cuál es el negocio que está desarrollando, cómo genera ingresos, cuál es su capacidad, cuál es el periodo de tiempo en el que lo puede hacer, cuáles son las variables que lo consideran. Es decir, todo eso que nosotros lo tenemos, digamos, aceitadísimo por nuestra propia experiencia, es lo que volcamos acá y bueno, y un poco también ha sido la razón por la que seleccionamos Parque Austral. Entonces, el objetivo es que esos tokens sean efectivamente un activo, que si bien es digital, está disponible, ¿no? Va a tu wallet y vos podés verlos, podés transferirlos, con la lógica, digamos, de cómo funciona la blockchain también y el desarrollo de esta tecnología. Obviamente hay ahí un trabajo para hacer. Esta posibilidad de que vos dispongas de estos activos, de estos tokens, te va a permitir también utilizarlos como en lo que se llama finanzas descentralizadas en otros tipos de instrumentos. Pueden operar como, no sé, como garantías de un préstamo. Nosotros aspiramos, digamos, a escalar el modelo de forma tal que vos puedas acumular con esos tokens metros cuadrados de un determinado proyecto hasta alcanzar tus máximos de inversión, utilizarlos para obtener garantías, utilizarlos para obtener préstamos. Es decir, es como cualquier otra cosa que vos pongas en garantía, ¿no? Y que requiere que sea que esté validado, ¿no? Si, por ejemplo, alguien pone como garantía algo, tiene que ser mínimamente algo que esté registrado y que sea contrastable. Bueno, en el caso de los tokens tienen esta particularidad, la blockchain funciona con esta lógica y obviamente que la idea es que se generen rendimientos, ¿no? Y en esta mecánica, en tanto la generación de rendimientos es constante vinculada al negocio, yo puedo retirar los rendimientos y utilizarlos, o bien puedo reinvertirlos, lo cual tiene este potencial de que mientras yo no los necesito, los reinvierto, es decir, los convierto los intereses, por así decirlo, en capital nuevamente para generar o incrementar el flujo de fondos que se va generando a lo largo del tiempo. Acá lo importante, y teniendo en cuenta que también el mundo de blockchain parece estar asociado mucho a la timba, ¿no? Es decir, bueno, esto de, bueno, apuesto acá, pongo allá, pongo, viste, como es pequeño, no pierdo mucho, pierdo poquito. Nosotros siempre sugerimos que esto puede ser en un entorno de prueba, digamos, cuando arranca este mundo y las posibilidades que genera blockchain, uno va probando, ¿no? Pero ya en esta instancia donde avanzamos bastante más en el desarrollo del modelo,
y donde cada industria está, digamos, desarrollando y profesionalizando los modelos en los que se tokeniza la actividad, siempre centrarse en alternativas de inversión que estén respaldadas por empresas serias, por gente que realmente analice el negocio, y por supuesto la inversión o el negocio de fondo, como decimos por ejemplo en el caso del Parque Austral, esté respaldada por empresas que hagan esta actividad, que tengan las cosas, digamos, claras, que tengan el expertise y que efectivamente uno pueda asumir que esa generación de flujo de fondos efectivamente va a suceder, ¿no? Porque yo puedo estimar, no sé, puedo comprar Bitcoin y apostar a que suba, ¿no? Pero bueno, es algo que está totalmente fuera de mi control en el sentido de las variables que lo hacen. En cambio, cuando uno invierte en una industria específica, como decía Juan, no sé, jugadores de fútbol, la actividad agropecuaria o la actividad inmobiliaria, al haber un activo real y al haber una actividad principal asociada a esto, uno puede entender la lógica por la cual se generan los rendimientos. ¿Por qué yo voy a cobrar, no sé, 8% al año en esto? Es mucho, ¿no? 8 en dólares es un montón. Y bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que lo genera? Bueno, ahí es donde viene la importancia de entender el negocio. En esto nosotros somos bastante, digamos, claros. Siempre que alguien participa en la inversión va a haber un prospecto que explica, ¿no? Un prospecto, un white paper al cual el tokenista suscribe y en el cual se explica todo el negocio, es decir, qué es lo que genera el rendimiento, cuál es el activo de fondo y demás, ¿no? No me quiero extender muchísimo más, no sé, Juan, vos ahí si tenés para mostrar un Sí, poquito de la demo, pero sí decirles que el objetivo nuestro dentro entendimos, ¿no? Que había una gran barrera de entrada. De hecho, yo particularmente ya como visión personal, no solo en mi desarrollo profesional, sino en mi vida personal, siempre entendí que el acceso al mercado inmobiliario tenía esta barrera enorme de tener que contar con una gran masa de dinero para poder ingresar, ¿no? Es decir, después yo puedo sostenerme, quedarme, irme, pero básicamente para ingresar y participar de los rendimientos del negocio, eh, siempre entendí que había una gran barrera de entrada. Esa barrera de entrada la podíamos saltear, digamos, a través de otras fuentes de financiamiento, o por ejemplo la participación de bancos. Pero básicamente creo que lo que nosotros hicimos con Metro Futuro y con esta idea que arrancó antes de que pensáramos en la idea de blockchain es romper esa barrera de entrada, no solamente ir hacia la lógica de saltarla, ¿no? Sino romper la barrera de entrada, hacerlo accesible y que efectivamente el ladrillo, como decimos nosotros, sea una unidad accesible a todos, ¿no? Y esto es un poco la alternativa que también trabajamos con la gente de Parque Austral, es decir, hacer esta inversión realmente accesible a todo el mercado, para el cual obviamente los invitamos igual ahí a conocer un poquito más cómo operamos. No sé si querés seguir, Juancito, vos. bien. Voy a mostrarles brevemente cómo es la plataforma. Igual es muy sencilla, después al que le interese puede hacerlo y entrar. Cualquier duda nos consulta y después vamos a preguntas, que ahí vemos algunas. Eh, Bueno, básicamente uno tiene que ingresar y registrarse. Cuando se registra hay un proceso de KYC en el cual es una verificación de identidad, te pide carga de datos personales, foto del frente y dorso del DNI y la plataforma automáticamente te aprueba. Eso sucede como en cualquier plataforma de inversión, es un proceso muy cortito. Si uno está aprobado, puede empezar a invertir por ejemplo, en el proyecto del Parque Austral. Este, Cuando uno ingresa al proyecto del Parque Austral, tiene que ver, obviamente, las características, la cantidad de tokens, el valor del token, los porcentajes financieros, tiene también la descripción del modelo de negocio, las características, como le decía, de la propiedad y además la documentación. Esto es lo que decía Mariela, que es fundamental, leer la documentación, porque uno cuando está invirtiendo está aceptando y está aceptando ese acuerdo de suscripción en el cual dentro del white paper tiene todas las condiciones del negocio y cómo funciona. Es importante destacar que para cada inmueble nosotros hacemos un white paper y una emisión específica. No es que hay un token para todos, digamos, el Austral tiene su white paper y su emisión. Y el proceso es muy simple. Uno ingresa acá, tiene varios métodos de pago. Si quisiera transferir internacionalmente, lo puede hacer, dólar o euro. Si lo quiere hacer en pesos, por ejemplo, coloca la cantidad, le da la conversión, acepta haber leído el white paper, que es el mismo white paper que está en documentación, avanza con la compra, copia los datos a donde transfiere, adjunta el comprobante y una vez que impactó el pago en el banco,
se le va a debitar los tokens correspondientes. Siempre que sea por transferencia, tiene que primero impactar el pago en el banco, ¿sí? Sobre todo cuando es en pesos, siempre recomendamos hacerlo en horario bancario y días bancarios para para no verse afectado por algún posible tipo de cambio. También lo puede hacer por medio de cripto para el que está familiarizado, el proceso es el mismo, simplemente que lo va a hacer a través de USDT o dólar cripto. Y obviamente ahí como verifica la blockchain, automáticamente una vez que la transacción fue verificada, se le debitan los tokens. Así se ve su panel, su perfil personal. Importante, esto es la dirección de la billetera. Uno cuando se registra, todo lo hace la plataforma, no hace falta tener conocimiento de blockchain y demás. Es una billetera en la red Polygon para el que sabe, porque veo que José hizo algunas preguntas, así que entiendo que está familiarizado con esto. Directamente la billetera te monta tu address en blockchain, en Polygon, y con eso ya podés operar. Un poco lo que decíamos al principio, esto de la descentralización. Si uno quisiera transferir, yo tengo acá un token, quisiera transferir, puede ir acá, pone la cantidad de tokens, la dirección a quien lo quiere transferir y ya lo transfirió. Obviamente lo puede vender, lo puede permutar, puede hacer lo que quiera. Si quisiera retirar sus dólares cripto también, lo mismo, acá pone la cantidad, la dirección a la que lo quiere mandar y retiró el dinero, lo mismo para depositar. Así que eso es brevemente la utilización de la plataforma, después tiene muchas más funciones, pero no quería dejar de mostrarla para que vean realmente que detrás de esto hay mucha tecnología y todo el proceso que explicábamos, pero que trabajamos mucho para que la UX de la plataforma y el invertir en real estate sea simple, desde poder invertir en un proyecto con el grado de profesionalismo que tiene como el Austral, y además poder utilizar esta tecnología de un modo muy, muy simple. Así que, si les parece, vemos las preguntas, respondemos esas preguntas y creo que ya estamos un poquito pasado de tiempo. Y a ver, bueno, voy a arrancar con la de José, que dice, ¿cuáles son las mejores prácticas para proteger mis inversiones en bienes raíces tokenizadas contra robos digitales? ¿Qué características de seguridad debería buscar las plataformas de inversión para asegurar que mis activos estén protegidos? Bien, José, está buenísima la pregunta. En todo, para el que está familiarizado, porque esto ya es para quien está más familiarizado con el mundo blockchain, lo mejor siempre es trabajar con una billetera fría. Si vos estás en el mundo blockchain y tenés, por ejemplo, una Ledger, podés tranquilamente de la plataforma de Metro Futuro girar tus tokens y tus dólares a tu propia billetera. En ese caso es lo que decía Mariela, esto no es una cuenta corriente, es realmente blockchain. La plata la tenés en tu address y los tokens también. Por lo tanto, podés hacer lo que vos quieras. Los podés llevar a Binance, los podés llevar a Ripio, a Lemon, como también los podés llevar a una billetera propia. La mejor medida de seguridad en cripto y en blockchain, para quienes lo saben, es las 12 palabras escritas a mano, guardadas en el mejor lugar donde las puedas guardar, y tu propia billetera. Contra eso no va a haber nunca una mejor medida de seguridad. Así que, nada, eso creo que es lo mejor. Después, por supuesto, ahí que veo que preguntás también, hay medidas de autenticación, múltiples factores, está todo encriptado porque opera realmente sobre blockchain. Se puede revisar el historial, entras en el smart contract o bueno, ni hablar en tu address, en el Polygon Scan, y podés revisar todo el historial de cada inmueble y demás. Así que eso es súper transparente, que es lo que tiene, que está muy bueno blockchain. Después Martín pregunta si hay cursos. Sí, Martín, dentro de nuestra plataforma hay una solapa de academia, ahí tenés cursos, tanto de real estate como también de blockchain, y después, nada, estamos todo el tiempo a disposición Y además para dar hacemos webinars todo el tiempo también, un poco para ir actualizando, para sectores específicos, para inversores, para desarrolladores. Trabajamos mucho con el tema de docencia y capacitación. Bien, hay un par de preguntas más, si quieren se las voy pasando. Yo leo esta última que sí, ¿el token está emitido sobre la blockchain de Ethereum o de cuál? Sobre Polygon, que es una capa de escalabilidad de Ethereum. Ethereum hoy tiene algunas cuestiones para estas operatorias que todavía no son muy cómodas, entonces la gran mayoría de los proyectos tokenizados estamos sobre Polygon. Después, ¿en qué se basa esa rentabilidad expresada? Pregunta Mariela. Bueno, un poco les contábamos, ¿no? Acá hay un negocio real con particularidades, digamos, asociadas al tipo de negocio. Por ejemplo, en el caso de un inmueble en España,
está asociado al valor de ese inmueble, a la revalorización que se genera a través, por ejemplo, de la reforma que nosotros hacemos. La rentabilidad que se va liquidando mensualmente responde a los alquileres y la plusvalía de reventa cuando termina el ciclo, que en nuestro caso, en el caso de España, son 4 años. En el caso, por ejemplo, de la tokenización del Parque Austral, esa revalorización viene asociada a la misma lógica que tiene el modelo de negocios de Austral, que es los alquileres asociados a esos, al edificio que ya está construido y al próximo a construirse. Es decir, siempre esa rentabilidad está asociada al negocio de fondo, por eso distinguimos tanto este tema de este no es un fondo común de inversión que yo no sé de dónde viene o si una rentabilidad está subsidiando a otra. No, corre con la suerte del negocio, es decir, también con los riesgos, pero esencialmente con los escenarios de rentabilidad asociados a ese modelo en particular. Por eso es importante saber en dónde estoy invirtiendo, ¿no? Y nosotros ahí tenemos la idea de que uno pueda diversificar esa inversión en base a entender y también a la confianza que les genere quién es. Nosotros somos los emisores del token, pero el generador del negocio, por ejemplo, en este caso es Parque Austral o digamos cualquier otro negocio, siempre va a estar asociado a esa lógica. Nuestro diferencial está en elegir a quienes realmente representan la lógica de lo que nosotros queremos ofrecer, ¿no? Bien, después hay otra que pregunta, ¿qué representa el token? ¿Una cuota parte de un fideicomiso? La respuesta es depende. Si el emisor es un fideicomiso, sí. Si el emisor no es un fideicomiso, no. En este caso, no. Porque, es decir, me refiero al caso del Parque Austral, no. Nosotros, Metro Futuro, estamos invirtiendo en, eh, en el fideicomiso que participa, que estructura la inversión en el Parque Austral, y nosotros a su vez, esa inversión que hacemos que son de tickets mínimos de $35.000 en el fideicomiso del Parque Austral, nos damos vuelta y los tokenizamos en pequeñas porciones de 100. Es decir, que nosotros, en realidad, el tokenista que participa de la inversión en el Parque Austral no está participando directamente del fideicomiso del Parque Austral, sino que está participando en Metro Futuro, que a su vez participa del Parque Austral. Pero técnicamente participa de Metro Futuro en esa inversión, ¿sí? No sé si Bien, quedó claro. sí, clarísimo. Y después hay una que está buena también, ¿cómo se relaciona el token con la escritura del inmueble? Esta está buena para el caso de los departamentos de allá de España, Pedro. Sí, bueno, en este caso la respuesta es parecida a lo que acabo de decir. En realidad, Metro Futuro es en España, por ejemplo, quien compra los inmuebles y quien los recicla y quien permanece como propietario de los inmuebles. Luego se da vuelta y todo ese flujo de fondos que genera ese inmueble, de alquileres y de plusvalía futura y demás, se da vuelta y lo tokeniza. Pero en el registro público inmueble de allá, de España, el propietario es Metro Futuro, es decir, el tokenista no, no está en la escritura de propiedad ni tampoco en el registro, sino que de vuelta, Metro Futuro es el propietario y participa de flujos de fondos, es decir, el tokenista no es propietario del inmueble, sino titular de los derechos que genera ese inmueble. Sí, Bien, el linkeo que hay entre el token y la escritura además está en el prospecto y en la adhesión, en la suscripción, ¿no? En el white paper que Exacto. nosotros emitimos, donde queda establecido a qué adhiere el tokenista, está el linkeo, ¿no? Ese es como el instrumento a través del cual vos sabés qué es lo que tenés. sí, eso está Exactamente. buenísimo, claro. Generalmente todas las preguntas que nos hacen en los webinars están respondidas en el white paper, por eso en todo el proceso de compra te obliga a leerlo como 3, 4 veces, así que ahí va a estar generalmente la mayor respuesta a todas las preguntas que nos hacen. Después, acá alguien pregunta si compro un token siempre tendrá el mismo valor y cuándo puedo venderlo. Eh, el mercado secundario, o sea, eso va a depender del proyecto que está detrás. Es un poco lo que decíamos. La tecnología te da beneficios y digitaliza todo el proceso, pero el negocio en sí sigue siendo el modelo inmobiliario de cada inmueble, o en el caso del Austral, el proyecto del Austral. El token se puede llegar a revalorizar, por ejemplo, si fuese una obra en pozo, claramente va a tener un recorrido de precio.
Y después, en términos de lo que es el mercado secundario, Metro Futuro no interviene ese precio. Nosotros establecemos el precio del mercado primario, que es la emisión inicial, y después los usuarios pueden venderlo a los valores que quieran, y eso ya es mercado secundario. Va a depender del modelo de Pero, negocio. Sí, no, perdón, que el token en sí tiene siempre el mismo valor nominal, ¿no? Es decir, el valor de claro. emisión, por ejemplo, en el caso de Argentina son $100, en el caso de Europa son 100 euros, ese valor nominal es fijo y es el capital que vos tenés, digamos, a recuperar respecto de quién fue el emisor, en este caso Metro Futuro. Ahora, el token como activo de lo que hablábamos recién, ¿no? Esto según su capacidad de generar un flujo futuro de fondos, puede revalorizarse, pero es por afuera, digamos, en esta posibilidad de negociación peer-to-peer o mercado secundario donde vos se lo revendés a un tercero. Es lo mismo cuando vos compras un departamento, un boleto de un departamento en Pozo. Lo compraste al inicio en efectivo. Bueno, seguramente le sacaste digamos, un valor diferencial. Lo vendés cuando ya está a punto de terminarse o en la mitad de la obra. Claramente, respecto del emisor o del desarrollador vale lo mismo, pero respecto del estado en el que está ese activo, vale muchísimo más, entonces al momento de negociarlo tiene un mayor valor, pero son como valores distintos, ¿no? Una cosa es el valor nominal y otra cosa es el valor que tiene el mercado ese activo, en este caso el token. Bien, ¿dónde se puede leer en la web ese hecho que uno estaría comprando? José, cuando te registrás, en cada inmueble tenés toda la documentación. Tenés que registrarte bueno, vas a ir navegando en cada inmueble y ahí encontrás toda la documentación de cada inmueble. Eh, Quiero entender bien la rentabilidad que tiene el token a través del tiempo y cuánto es lo que se gana después de que se vende. Agustín, eso es lo que te explicaba recién, Mariela. La rentabilidad del inmueble está sujeta a ese modelo de negocio. Por ejemplo, el Parque Austral tiene una determinada rentabilidad, como conocen el producto, son 3 edificios ya constituidos que están hoy con un 96% de ocupación. La rentabilidad que genera por el alquiler es justamente de esos 3 que ya están y se va con ese capital a hacer un cuarto edificio de oficinas que una vez que se termine su desarrollo ingresa a ese pool, por lo tanto va aumentando sus rentabilidades. Pero es importante eso, cada modelo de negocio tiene su comportamiento también de vuelta, es decir, lo encontrás toda la información en cada una de los inmuebles dentro de la plataforma. ¿Cuándo puedo vender el token? Cuando quieras. Vos lo comprás y a los 2 segundos, si querés, lo podés vender. Eso depende ya del inversor. Después hay obviamente cláusulas de salida dependiendo de cada negocio, de cada inmueble. Pero como mostraba recién, vos compraste, lo tenés en tu billetera y si al segundo lo querés transferir a otra, que sea un amigo o lo vendiste a alguien, lo podés hacer. Y ahí es lo que decía Mariela, mercado secundario. Compraste, de golpe necesitas la plata porque, no sé, tenés algún inconveniente y salís a venderlo a un 20% menos o a un 20% más, es un tema ya del inversor, del usuario, del tokenista. Este tipo de token vendría a representar acciones de alguna manera. Sí, es una analogía a eso, está bueno entenderlo así, no en términos técnicos porque no son acciones, pero sí, si uno hace una analogía, digamos, mundana o siendo una analogía, no sé con qué palabra usarlo, es como tener acciones de un inmueble, pero no son acciones, digamos, pero para, a veces para explicarlo de una manera muy simple sería como eso, ¿no? Pero técnicamente no son acciones, así que eso siempre lo dejo claro para que no haya confusiones. ¿Y quién o qué entidad revaloriza además o menos valor a ese token? Todavía no me queda claro. ¿Y quién o qué entidad revaloriza o da más o menos valor a ese token? Y No, mira, no por hay una ejemplo, entidad, es el negocio en sí mismo, ¿no? claro, Por eso hacemos tanto foco en esto. Estás participando en un negocio, la analogía de las acciones es buena para entender esta suerte que corre, digamos, el token. Por eso es importante que quien participe obviamente sepa, donde esté eligiendo participar, cuál es el negocio de fondo, de vuelta, lea el white paper, pero además conozca a quién es el que está desarrollando ese negocio de fondo, por ejemplo, en el caso de Parque Austral. Es decir, no hay una entidad que lo revaloriza el mismo mercado, porque acá es oferta y demanda. Y en este tipo de negocios que tienen proyección, por ejemplo en el mercado inmobiliario,
no vale lo mismo la participación cuando acaba de arrancar una obra, cuando se compró el terreno, cuando por ahí recién están aprobados los planos, que cuando está en la mitad, que cuando está terminado. Bueno, obviamente el metro cuadrado no vale lo mismo y consecuentemente el token, que es la mínima expresión que representa ese negocio, tampoco va a valer lo mismo. Pero no es respecto a nosotros, sino respecto al negocio en sí mismo. Para nosotros la emisión tiene un valor nominal, es como un título valor, y tiene un valor nominal fijo, ¿no? Es decir, vos acá pones 100, vas a tener respecto a Metro Futuro siempre 100. Ahora, respecto del valor de tu activo y el negocio de fondo que representa, ese negocio se puede ir revalorizando a lo largo del tiempo. O sea, no hay una entidad, digo, esto para aclararlo, ¿no? Sí, y esta es la última, porque ya estamos, ya es 10:30. ¿Dónde se pone la rentabilidad general del estate en sí? Para tener una idea del valor de token a la hora de venderlo. Bueno, un poco lo mismo. A ver, el valor futuro te lo va a determinar el modelo de negocio. Toda esa información la puedes ver. Por ejemplo, en el caso del Parque Austral, siendo el Parque Austral quien está, digamos, plantea un modelo de negocio inmobiliario, bueno, claramente ahí tenés un determinado comportamiento de ese negocio que va a tener determinada proyección. Y todo eso lo encontrás en el white paper y te va a permitir sacar tus propias conclusiones de a qué valor futuro podría llegar a venderlo en base a los plazos, a las rentabilidades y a cómo va a ir avanzando ese negocio. Por eso también de Metro Futuro es clave y cuidamos mucho que los desarrolladores con los que trabajamos y listamos tokens sean como el Parque Austral, justamente. Así que creo que Sol, con eso estamos, porque ya nos pasamos bastante de tiempo. Cualquier cosa, si hay más preguntas, obviamente nos pueden escribir. Entran a www.metro-mediofuturo.com. Ahí tienen el mail, tienen el WhatsApp. Nada, estamos todo el día